Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario web. ¿Qué dicen los pacientes sobre la atención primaria? Conclusiones de las encuestas sobre indicadores reportados por pacientes de la OCDE. París. Mi nombre es Sebastián Bauhoff, soy especialista principal en economía en la División de Salud, Nutrición y Población del BID y es un placer darles la bienvenida hoy. Antes de comenzar, quisiera recordarles que contamos con interpretación simultánea en inglés, español y portugués, así que pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Hoy nos acompaña un panel distinguido con Federico Guanay, subjefe de la División de Salud de la OCDE, James Fitzgerald, director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, y Patricia García, profesora en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Más adelante tendremos una sesión de preguntas y respuestas que será moderada por Javier Guzmán, jefe de la División de Salud, Nutrición y Población del BID. Y los alentamos a dejar sus preguntas o comentarios utilizando el botón de preguntas y respuestas en cualquier momento. Lo encontrarán más abajo. Hoy vamos a tener una conversación muy importante que parte de una pregunta simple pero potente. ¿Qué dicen los pacientes sobre las experiencias de atención que tienen? Para quienes trabajamos en el fortalecimiento de los sistemas de salud, esa es una pregunta esencial. Comprender cómo las personas experimentan la atención primaria, qué es lo que valoran, qué fortalece su bienestar y dónde persisten las brechas, lo cual es clave para diseñar políticas que respondan de manera efectiva a sus necesidades. En última instancia, los pacientes son la razón de todo lo que hacemos. Así que con esto es un placer dar la bienvenida a Federico, que lidera la encuesta internacional Paris y supervisa el trabajo de la organización en sistemas de salud centrados en las personas, atención primaria y desempeño de los sistemas de salud en los países de la OCDE y socios, así como sus iniciativas regionales en América Latina. Antes de unirse a la OCDE, Federico trabajó casi una década en el BID con nosotros, dirigió una amplia cartera de préstamos y proyectos de cooperación técnica en el sector de salud en toda la región, promoviendo iniciativas de conocimiento, entre ellas especialmente el libro del BID desde la perspectiva del paciente, una de las obras más completas de la región sobre atención centrada en las personas. Su investigación ha sido publicada en BMJ, Health Affairs, PLOS Medicine y el American Journal of Public Health. Tiene un doctorado en Administración Pública por la Universidad de Nueva York y ha contribuido a 2 comisiones del Lancet sobre sistemas de salud resilientes y de alta calidad. Con eso, gracias, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gran gusto estar aquí hoy con colegas tan distinguidos en el panel, con Javier Guzmán también. Muchas gracias por la invitación para unirme a esta sesión, el BID, Patty García, James Fitzgerald. Bien, este es un tema que es muy caro a mi corazón y por supuesto me da gran gusto hablar de esto hoy. La atención primaria, el foco en el paciente, lo que le importa a la gente y los resultados de la atención para las personas. Y por supuesto, hay un largo informe de la OCDE con los resultados del relevamiento, pero quisiera enfocarme en lo que me parece son las conclusiones principales sobre lo que tiene que ver con la investigación y el informe que publicamos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Yo quisiera empezar diciendo que la encuesta París no es algo que sale de la nada, sino que es parte de un movimiento más amplio en cuanto a la medición del desempeño de los sistemas de salud. En el 2017 hubo una gran reunión ministerial aquí en la OCDE y los ministros de salud nos encomendaron un mandato diciendo que querían cambiar la forma de evaluar el desempeño de los sistemas, poniendo a las personas en el centro. Y eso ha representado una evolución de casi un siglo o más respecto de cuáles son las métricas clave en cuanto a los resultados de los sistemas de salud, empezando con datos concretos, puros y duros, como la mortalidad, la expectativa de vida, ese tipo de información que se registra, luego el tema de las enfermedades, por ejemplo, medir la prevalencia y la incidencia de las enfermedades, la perspectiva médica y clínica, y esto también tiene que ver con fuentes administrativas y de datos clínicos, pero no alcanza con medir si la gente muere demasiado temprano o si tiene alguna enfermedad. También tenemos que medir de qué manera el sistema de salud atiende los temas de discapacidad, cuáles son los instrumentos. Podemos usar DALIs, QALYS, podemos utilizar instrumentos como el cuestionario SF36 y esto tiene que ver con registros y relevamientos. Pero más allá de todo esto, lo más importante para la gente no es solamente
cuánto tiempo vive, sino también cuán bien vive. Y en ese sentido es muy importante tratar de concentrarse en lo que importa más para los pacientes, los cuidadores, las familias y las poblaciones: el bienestar, la funcionalidad, la falta de dolor, la calidad de vida. Eso es lo que reportan los pacientes. Y no hay otra forma de llegar a esto si no les preguntamos a los pacientes mismos. Y esto es algo que tenemos que conseguir directamente a partir de la perspectiva de los pacientes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya dicho al inicio, si ustedes me tuvieran que preguntar qué es lo que más me enorgullece del tiempo que pasé en el BID, yo diría sin duda que destacaría este libro sobre la perspectiva de los pacientes. Se publicó en el 2018 el libro. La verdad que lo pasé muy bien en el BID, hice muchas cosas allí, pero este libro ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Fue el resultado de relevamientos, encuestas que aplicamos en 6 países de América Latina y del Caribe, preguntando a los pacientes a través de un cuestionario y preguntándole directamente a la población sobre distintos aspectos respecto a la utilización y resultados de la utilización de los sistemas de salud. Así que trazamos una línea directa entre ese libro y el informe que publicamos en febrero de este año sobre si efectivamente cumple el sistema de salud. Y esto refleja la primera ronda de indicadores reportados por pacientes en el marco de la encuesta Paris. Y aquí nos enfocamos en los objetivos de los sistemas de salud, que pasan por mejorar el bienestar. Pero ¿cómo sabemos si el cuidado y la atención de salud realmente es eficaz? Bueno, le dedicamos mucho tiempo y hay muchas publicaciones de la OCDE que informan situación en hospitales, en médicos, cuántas camas hay en los hospitales, cuánto dinero se invierte, qué tipo de procedimientos, cirugías. De eso se informa mucho, pero informamos muy poco sobre lo que la gente realmente obtiene a partir de los sistemas de salud. Así que Paris viene a llenar esa brecha crítica entre las experiencias y los resultados de la atención de salud, buscando abrevar en la fuente directa que son los pacientes. Y a partir de la en cuenta Paris buscamos capturar la voz de los pacientes mismos. Y me parece que estas son algunas de las cuestiones que son más difíciles de encontrar en la bibliografía. Por eso nos enorgulleció tanto este aporte. Pasemos a la diapositiva siguiente. Paris es la encuesta internacional más grande entre personas que viven con condiciones crónicas. Entrevistamos a 107.000 usuarios de la atención primaria de 45 o más años de edad y trabajamos con 1.800 establecimientos de atención primaria donde los pacientes reciben atención, y esto se hizo en una primera ola de 19 países. La mayor parte se hizo en el 2024. Los cuestionarios se presentaron o bien a través de un mecanismo en línea o por vía telefónica. Por supuesto, hubo mucha preparación antes como para que la gente pudiera ir a los puntos concretos, y todo el muestreo se hizo con una metodología multinivel, haciendo un muestreo en los establecimientos de atención primaria y luego con los pacientes que utilizaban los servicios. Así que así fue que pudimos ver cómo los pacientes se nucleaban en torno a establecimientos y países. Y lo que queríamos era saber no solamente lo que la gente obtenía a partir de los sistemas de salud, sino también cómo, cuáles eran las prácticas, cuáles eran las cosas que hacía la atención primaria que tenían más éxito cuando se trataba de obtener los resultados principales. Y el resultado fue obviamente un emprendimiento conjunto que incluyó a pacientes, profesionales y expertos. De hecho, tuvimos paneles específicos para cada uno de estos grupos y también los responsables de las políticas, también con el comité de la OCDE. Publicamos los aspectos metodológicos del desarrollo de este proceso, incluso en publicaciones académicas. Así que se trató realmente de un método que buscaba
captar lo que importaba más sin comprometer el rigor y la precisión científicos al hacer nuestro trabajo. ¿Y por qué nos enfocamos en el grupo de 45 más años? Porque queríamos y nos enfocamos en las condiciones crónicas de salud. Queríamos reflejar los problemas más importantes y más prevalentes en los países de la OCDE y a partir de los 45 años para arriba era más probable que se dieran esas situaciones. Y quisiera decirles que quizás conozcan la encuesta OCDE PISA sobre educación que se realiza cuando los alumnos tienen 15 años y PISA busca medir qué es lo que realmente están aprendiendo los alumnos. O sea, no lo que se enseña, sino lo que aprenden. Y Paris quiere hacer lo mismo. Es decir, no enfocarse en los tratamientos y el tipo de procedimientos que se aplican a los pacientes, sino qué obtienen los pacientes de los sistemas de salud. Así que Paris viene a hacer algo así, como decimos, la encuesta PISA, pero en salud. ¿Y qué obtuvimos? Nos encontramos con que en esta población de 45 años o más, y la única condición para la elegibilidad era haber utilizado la atención primaria por lo menos una vez en los 6 meses anteriores. Y en el grupo encontramos que el 82% tenía por lo menos una afección crónica. El 52% tenía dos o más afecciones crónicas. El 27% tenía tres o más afecciones crónicas. Así que la mayoría de las personas de 45 años o más tenía por lo menos dos afecciones crónicas. Y justamente el tratar la comorbilidad es el foco de la actividad de la atención primaria hoy. Y por supuesto, esto trae complejidades en la administración, porque el 70% de las o más de las personas que viven con afecciones crónicas toman por lo menos tres medicamentos y más de un tercio toman cuatro o más medicamentos, con todos los desafíos en cuanto al suministro, es decir, cómo nos aseguramos de que las personas obtengan la medicación que necesitan y además ver cómo logran seguir el tratamiento de acuerdo a lo que se les ha indicado. Y también ver cómo se revé esto periódicamente, por lo cual se vuelve muy importante poner a las personas en el centro, porque son quienes van a estar justamente siguiendo el tratamiento en consecuencia. Y las afecciones más prevalentes fueron la hipertensión, por supuesto, luego las afecciones musculoesqueléticas y cardiovasculares. Por supuesto, las personas acá podían ah, elegir muchas afecciones, pero acá vemos también una diferenciación entre hombres y mujeres y vimos que los hombres eran más susceptibles de informar enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, condiciones más letales y con un mayor índice de letalidad, mientras que las mujeres eran más susceptibles de informar condiciones como la artritis, depresión y ansiedad y condiciones neurológicas que no son necesariamente letales, pero que sí tienen un gran efecto de desgaste y de eh, minar la calidad de vida, lo cual también tiene grandes implicancias para los resultados. Y la encuesta Paris incluye 100 preguntas que se pueden responder en 20 o 25 minutos y tenemos una enorme cantidad de datos, pero queríamos ir reduciendo esto a encontrar 5 mediciones y experiencias sobre la base de lo informado por los pacientes que realmente reflejaran la perspectiva de los pacientes justamente. Y las medidas en cuanto al resultado de las mediciones son la salud física y mental. Vemos acá escalas de 4 preguntas. Después tenemos el funcionamiento social o la funcionalidad social. Ahí tenemos una pregunta. Después para bienestar tenemos 5 preguntas y para salud general tenemos una. Y aquí no se ven los nombres de los países, pero sí se ven en esta nube de datos los países con los altos puntajes en cada uno de estos ítems y el más bajo y el promedio de la OCDE. Y encontramos que
en cuanto a lo informado por los pacientes, había menos dispersión, y podemos decir que había una diferencia importante, no solo entre las mediciones de experiencia informadas por los pacientes, sino también las mediciones de resultado y además diferencias entre los países. Y en cuanto a la experiencia, seleccionamos 5 indicadores. La confianza en el sistema de salud, se le preguntó directamente a las personas. Luego, la calidad que experimentaban respecto de la atención. Después, cuán centrado en la persona estaba la atención, y a partir de la medida se llega a un puntaje de 0 a 24 que incluye la medida en la que los profesionales hablan con los pacientes, les informan, les dan claridad, sin repetirles información que ya estaba en los antecedentes, como para que los pacientes sientan que se los está tratando como una persona en su integralidad y no simplemente como una sucesión o acumulación de distintas afecciones. Luego está el tema de la coordinación de la atención tal como es percibida, y esto incluye si la atención está organizada de una manera que funcione adecuadamente para el paciente, si hay un punto único de contacto para la mayor parte de las necesidades, cuando, por ejemplo, el paciente tiene un plan de salud, si este plan aborda la mayor parte de sus necesidades. Sobre estos puntos marcamos un puntaje, y luego está también la confianza respecto de la posibilidad de autogestionar la salud y los síntomas. Y los PREMS, o sea, lo que tenemos del lado izquierdo, fue donde más encontramos variaciones, especialmente en cuanto a los aspectos que hacen a la confianza en la autogestión, con un alto porcentaje de personas que dijeron que tenían confianza en la autogestión, y vemos variaciones también en lo que hace a la sensación de confianza en el sistema de salud. En el informe van a encontrar datos detallados sobre el puntaje de cada país en función de cada indicador. Y vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Aquí tenemos un panorama muy rápido. Dije que había 10 indicadores, ¿no? Y acá nos dice, para cada país, ¿cuántos indicadores están por debajo del promedio de la OCDE? ¿Cuántos indicadores están más cerca del promedio de la OCDE? ¿Y cuántos están por encima del promedio de la OCDE? Suiza fue el país con el mejor desempeño, con 9 de los indicadores clave por encima del promedio de la OCDE y uno cercano al promedio. El segundo fue Canadá. Me parece que Canadá es un ejemplo especialmente interesante. Suiza invierte mucho en atención de salud, y Canadá fue interesante en cuanto a los resultados. A ver, nos sorprende porque tienen un sistema de atención primaria fuerte, pero fueron el país que tenía 5 indicadores por encima del promedio, y los países que tuvieron peor desempeño fueron Gales y Portugal, con 2 indicadores cercanos al promedio y 8 por debajo. Y después hay 2 países abajo que están separados. Y esto tiene su razón. Italia se apartó de la metodología de la encuesta, así que usó distintos criterios de elegibilidad. Yo había dicho que el criterio era si habían utilizado la atención primaria en los previos 6 meses, y Italia fue a un registro de personas con afecciones crónicas directamente. Así que es una población que tiende a estar más enferma que la población general de Italia, probablemente. Y la otra sorpresa es Estados Unidos, porque muchas encuestas internacionales dicen que el desempeño de Estados Unidos es malo comparativamente, pero acá no. De hecho, serían el segundo país, justo detrás de Suiza. Pero, y es un gran pero, hay una razón. El hecho de que Estados Unidos no pudo muestrear la población de 45 más, sino que hicieron 65 para arriba, porque la encuesta Paris se implementó como módulo de la encuesta de usuarios de Medicaid. Así que
Estados Unidos muestre a una parte de su población que cuenta con cobertura de salud universal, la población de 65 o más. Y otro mensaje en cuanto a Estados Unidos es que la atención puede ser muy buena, pero si uno tiene los medios. Otros resultados del análisis de países, y perdón que hay algunas cosas que no se leen tan bien, pero van a tener la idea general. El gráfico muestra el porcentaje de pacientes con por lo menos una afección crónica y que tienen un buen funcionamiento social, que ese es un parámetro de medición, es decir, cuán bien pueden desarrollar sus actividades sociales y roles sociales habituales. Y lo que pasa es que para cada país vemos que con cada afección crónica adicional se reduce la funcionalidad social de las personas. Fíjense en el caso de Gales. Las personas con una afección crónica, un 85% tiene una buena funcionalidad social, pero si uno tiene tres o más afecciones crónicas, esto se reduce al 55%. Así que hay una gran diferencia ahí. No es el caso en todos los países, donde por cada afección crónica adicional, la funcionalidad social se ve reducida, pero la cantidad varía según el país. Así que la idea es ver cuán efectivos son los países para hacer que las personas con afecciones crónicas múltiples sigan sintiendo que tienen bienestar, buena funcionalidad social y están en buena salud. Y ese es el objetivo al que apuntamos. Y otro resultado que encontramos, no fue una gran sorpresa, pero fue una buena corroboración de nuestra hipótesis y de lo que hemos visto en la bibliografía. Vemos que las mujeres, de manera consecuente, informan cuestiones de salud mental más que, y de condiciones físicas más que los hombres. Y ahí tenemos una media de 50, una desviación estándar de 10, y hay un punto de corte para lo que es gozar de buena salud. Y vemos una diferencia siempre negativa para las mujeres en cada país. No hay una razón. Quizás las mujeres podrían haber tenido mejor salud mental y física que los hombres, pero esto no se está dando en ningún país. En algunos países esto es especialmente sorprendente. En Portugal, en Arabia Saudita, en España, la diferencia en cuanto a la salud física fue bastante grande en este sentido. Y esta es la paradoja de género en la salud, porque los hombres viven menos que las mujeres, pero las mujeres viven con peores condiciones de salud que los hombres. Así que las mujeres viven más tiempo, pero viven con peor salud. Por supuesto, somos una organización económica también, así que gastar más no significa necesariamente mejor atención de salud. Si se fijan en el cuadrante sobre la calidad de atención experimentada, ese es el eje vertical y el horizontal es el gasto en salud per cápita. Si hacen una línea entre todos los países que se ven en esa línea, van a ver, empezando con eh, la República Checa y terminando con Estados Unidos, vemos que casi todas las personas en estos países informan un buen nivel de atención, pero el nivel de gasto es muy diferente. Si toman la República Checa como referencia, Canadá, Bélgica y Australia gastaron 50% más que la República Checa. Suiza gasta el doble de la República Checa y Estados Unidos tres veces más que la República Checa. Así que me parece que la República Checa es un país que sería interesante que consideren si quieren explorar algunas prácticas interesantes. Y otra parte del informe se concentró en las cosas que podían hacer los sistemas de salud para brindar a los pacientes lo que es importante para ellos. Y ahí desarrollamos las tres T's, por las siglas en inglés. El tiempo, información, atención libre de problemas, y vamos a empezar con el tiempo, que es el primer aspecto. Vemos que la gente suele informar más o mejor atención de salud cuando se dedica más tiempo a la consulta. Pero en más de la mitad de los países, la mayoría de las personas son atendidas en
los establecimientos de atención durante menos de 15 minutos. Y esto es interesante, porque la mayoría de los países está programando consultas muy, muy cortas para los pacientes. Y algunos países, incluso países con fuertes tradiciones de atención primaria, como Países Bajos o España, ahí la gran mayoría de los pacientes tienen consultas con menos de 15 minutos a disposición de los pacientes, a diferencia de Noruega o Portugal, donde la mayoría de las personas tienen consultas programadas con más tiempo de dedicación a cada paciente. También vemos que las personas suelen informar mejor calidad de atención cuando han estado con el mismo profesional más tiempo. Y sin embargo, en más de la mitad de los países, más del 40% de las personas han estado con los mismos profesionales durante menos de 15 años. Fíjense fíjense en el caso de España, am, la menor proporción de personas han estado más de 5 años con el mismo profesional. Y fíjense en República Checa, el 75% de los profesionales en República Checa ha estado más de 5 años con el mismo profesional, 5 años concretamente. Y esto también es interesante en cuanto a lo que nos dice acerca de la rotación de los profesionales. El otro punto que tomamos en cuenta fue el tema de una atención sin problemas y segura. Vemos que lo que serían circunstancias adversas en la atención primaria tienen que ver con una menor confianza en los sistemas de salud. Y acá vemos a los pacientes que confían en el sistema de salud. El promedio de 70% de las personas confían en el sistema de salud cuando siente que nada salió mal en la atención primaria. Es decir, mal, ¿qué quiere decir? Diagnóstico incorrecto, medicación incorrecta, o mucho tiempo sin atención. Pero cuando algo sí salió mal, la confianza bajó casi un 30%. Así que si queremos que las personas confíen en el sistema de salud, por supuesto tenemos que asegurarnos de que no experimenten grandes problemas en la atención primaria. Y aquí tenemos un ejemplo muy concreto que el tema de necesitar repetir información de salud es un factor cuando se trata de la menor confianza en los profesionales de salud. No solamente está la confianza en el sistema de salud, sino en los profesionales. Esto de tener que repetir información que ya debería estar en las historias médicas o clínicas es un termómetro interesante de la confianza que se ve afectada en cuanto a los profesionales. Cuando las personas dicen, nunca tuve que repetir algo, que normalmente debería estar en mi historial clínico, la confianza está en un 80% o más. Es decir, que la gente confía en sus profesionales. Pero cuando la gente dice que le piden que repita cosas o es necesario que repitan cosas, la confianza baja unos 20 puntos porcentuales, lo cual representa otro aspecto muy importante. Y finalmente, la atención a medida. Esto quiere decir una atención específica y a medida del paciente. Me estoy pasando un poquito el tiempo, mis disculpas, pero quería decir que los pacientes informan mejor bienestar cuando la atención se adecua a sus necesidades. Este es el porcentaje de gente con buen bienestar y vemos que la gente siente que cuando hay un mayor foco en las personas y en sus necesidades, ah, se informa un mejor nivel de bienestar. Y a la inversa en todos los países, lo cual genera una divisoria en el umbral entre lo que es el bienestar, un alto nivel de bienestar y bajo. Y después hicimos una regresión con algunos datos varios, viendo qué hacen los profesionales que realmente aumenta el puntaje de nivel de atención centrada en las personas que informan las personas. Esta es una regresión a nivel de paciente con la variable dependiente del nivel de atención centrada en las personas. Y dedicar más tiempo y dar instrucciones fáciles de seguir fueron claramente los elementos más importantes. Instrucciones escritas, consultas por video, acceso a registros médicos en línea también fue importante, pero es muy interesante que el tiempo de consulta más largo y una comunicación clara ciertamente son los aspectos más importantes seguidos por los de digitalización. Pasemos a la diapositiva siguiente. Y luego
en los distintos países de la OCDE vemos una gran variación en cuanto a la forma en la que la gente informa su experiencia en la atención primaria. En algunos países, el 100% de los pacientes dije que, dice que pueden intercambiarse los registros por vía electrónica en los centros de salud en los que los atendieron. Pero en algunos países es casi cero la gente que dice que existe esta interconexión. Y después vemos que en algunos países todas los establecimientos clínicos informan que están en condiciones de pasar los datos sobre atención primaria, otros casi nada. Después también, en cuanto a si el paciente recibe apoyo suficiente para autogestionarse, vemos ahí que un 40% de las personas en algunos países dicen que reciben el apoyo y en 80%, am, como vemos en la línea azul. Después, en resumen, la atención de salud cumple. Sí, las personas con afecciones crónicas informan una mejor salud física y mental y un bienestar más alto cuando la atención se centra en sus necesidades. Pero, hay un gran pero, las personas con afecciones crónicas múltiples necesitan un mejor apoyo. La tecnología digital tiene todavía un papel más importante para desempeñar y es importantísimo seguir escuchando a los pacientes para mejorar la atención de salud. Bueno, aquí tienen el código QR, ahí pueden descargar el informe, eso seguramente lo van a circular también, así que muchas gracias. Muchas gracias, Fred, por esta presentación realmente muy esclarecedora y felicitaciones nuevamente por este esfuerzo. Me parece muy innovador, un diseño sumamente complejo y nos muestra la posibilidad de que el diseño vincule todas estas cuestiones. Podría decir mucho, pero bueno, me guardo las preguntas por ahora. Y le recuerdo a nuestra audiencia que por favor incluya sus preguntas utilizando el botón de preguntas y respuestas y también a nuestros presentadores les pedimos que vayan respondiendo si quieren por el chat. Ahora quisiera pasar a nuestro próximo panelista, James Fitzgerald, director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS. Él va a compartir su perspectiva y la de la organización. James lidera el trabajo de la organización en materia de políticas de salud, gobernanza, atención primaria de la salud, desarrollo de la fuerza laboral en salud, financiamiento sanitario, acceso a medicamentos y tecnologías en las Américas. Tiene más de 25 años de experiencia en la OPS y en la OMS, incluyendo destinos en Haití, Brasil. Ha desempeñado un papel clave en el avance de la cobertura universal de salud, el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas sanitarios y la supervisión de iniciativas regionales. También es doctor en ciencias farmacéuticas por el Trinity College de Dublín y ha publicado numerosos trabajos en su área de especialización. Tiene también muchas publicaciones y le damos la bienvenida. Gracias, Sebastián, y felicitaciones a ustedes y a OCTE, por supuesto, por presentar este evento tan importante. Y Federico, felicitaciones por el estudio realmente fascinante. Es interesante ver el análisis que realmente ha hecho un análisis sistemático de la calidad y la percepción de esta dentro de los países de la OCTE. Yo creo que tengo cuatro señalamientos que quisiera presentar con respecto a esto que se relacionan sin duda a nuestro trabajo en la región de la Organización Panamericana, que incluye a Estados Unidos y Canadá y va hasta Argentina y Chile. Algunos de nuestros países inclusive son miembros de la OCDE también. Yo creo que el primer comentario que quisiera hacer es el reconocimiento de la importancia de estas encuestas. Realmente es increíble ver que un enfoque sistemático puede aplicarse en varios países, estandarizado a través de una serie de indicadores básicos de los que se han hablado, analizado, revisado, para generar los datos que realmente son necesarios para que los legisladores puedan avanzar y tomar medidas o decisiones para mejorar la atención y la calidad de la atención. Creo que eso es algo que lamentablemente es algo que vemos en muchos países, sobre todo en la región de las Américas, donde no hemos logrado aún estandarizar ni institucionalizar los procesos alrededor de las encuestas de pacientes. Y un informe sobre los adelantos logrados para mejorar la calidad de la atención dentro de los sistemas sanitarios en las Américas que se publicó en el 2023, si recuerdo bien, solamente 16 de los 23 países que encuestamos informaron haber tenido, y cito,
un mecanismo de inspección o auditoría y, por supuesto, en estos 16 países los procesos no están estandarizados, que me parece que es algo que debemos aprovechar de este trabajo que han hecho, que es trabajar con los países y reconocer ante todo la importancia de realizar estas encuestas de los pacientes y, segundo, generar los datos y un proceso de estandarización que hace falta. Y lo segundo que quería mencionar realmente se refiere a un tema que muchos de los países de las Américas enfrentan con respecto a la calidad. Y se relaciona a un tema que yo creo que es quizá más macro que meso en cuanto al cumplir con los servicios. Y eso se refiere al acceso a algunas de las decisiones políticas más estratégicas que se tienen que tomar para asegurarnos de que haya cobertura universal y acceso universal a la salud a través de procesos organizados y estructurados dentro de los sistemas sanitarios que garanticen la universalidad que hace falta dentro del sistema sanitario. Y en un informe que se publicó en diciembre del 2024 sobre adelantos hacia la cobertura universal de las Américas, informamos que en toda la región, 38,5% de las personas siguen reportando necesidades de salud no cumplidas. Y hablar de percepción, si ni siquiera podemos satisfacer las demandas de las personas donde viven. Entonces tenemos sin duda un problema fundamental dentro de los sistemas sanitarios que tenemos que abordar para ver cómo logramos cobertura y acceso efectivo, que esto se exacerba en la región de las Américas por las enormes desigualdades que existen en todos los grupos socioeconómicos, los territorios, las poblaciones eh, y según los determinantes sociales de las salud. Así que este tema de acceso y servicio efectivo me parece ser un elemento importante. Y en parte, el componente financiero que usted mencionó es importante. Y dentro de estas necesidades insatisfechas, las personas hablan de gastos catastróficos dentro de la región de las Américas, inclusive. Lo tercero que yo quería resaltar, y es algo que la encuesta mostró sin duda, es el papel central de la atención primaria para garantizar la calidad. La base de un sistema organizado, como usted dijo, es una buena base de la atención primaria que realmente responda a las necesidades, no a las demandas ni a los servicios, sino a las necesidades de la población donde realmente viven. Y aquí en la región de las Américas siento que enfrentamos grandes desafíos. Si vemos algunos de los resultados de los indicadores de la OPS, vemos la hospitalización evitable, que me parece que es una indicación de la capacidad resolutiva de nuestra atención primaria. Y en el informe que se publicó también en el 2023, vimos que ni un solo país de la región tenía reducción de la hospitalización evitable con ese objetivo que los mismos países acordaron, que era esencialmente un 10% en los últimos 5 años. Así que hay un desafío y lo entendemos. A medida que crecen los países, la cobertura y el acceso se hace más difícil. Hay demanda de atención secundaria y terciaria, pero mucho de esto es evitable si lo pudiéramos colocar en el entorno de atención primaria. Y luego las barreras al acceso que también existen. Y en los datos que nosotros estudiamos y que tenemos en las Américas, vemos que efectivamente, las barreras financieras son importantes, pero lo que parece ser el motor de estas barreras es la parte organizativa, y esto se refiere a algo que usted resaltó, la estructura organizativa y los mecanismos que hacen falta para garantizar continuidad de la atención en todo el sistema. Y ahora tenemos tanto la oportunidad como el desafío asociado con la digitalización y transformación digital del sistema sanitario. O sea que esto es simplemente un área importantísima de trabajo que todos debemos considerar. Y lo último que creo que se refiere a la cuestión de gobernanza, una vez más, volviendo a cómo institucionalizamos estas evaluaciones, cómo podemos incluir los datos y los resultados para que los legisladores puedan tomar las medidas necesarias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, donde creo que veremos diferencias importantes en los resultados y
Me imagino que si hiciéramos eso en los datos de ustedes, si viéramos los niveles territoriales de los países de la OCDE, veríamos diferencias también. ¿Cómo orientar a los países para que avancen y desarrollen planes nacionales? Solo 15 países de las Américas tienen planes nacionales de atención, de calidad en la atención, un desafío que enfrentamos siempre, tratando de lograr que enfrenten esta situación, no solamente cobertura, sino calidad de la atención. Y para esto también es importante el desafío que enfrentan los países en la fuerza laboral y la educación profesional, la atención profesional, los procesos de acreditación, inclusive las licencias, la renovación de las licencias y todo esto que tiene que traerse a la mesa. Así que una vez más los felicito. Es un informe excelente que se alinea con mucho de lo que estamos viendo nosotros. Sabemos que los países de la OCDE están un tanto más avanzados, pero yo creo que aún hay mucho que podemos aprender de esto al ver más en general a la región de las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, James, por compartir esas ideas. Y ahora pasamos la palabra a Patricia García, profesora en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para escuchar sus puntos de vista y su experiencia con las políticas de investigación en cuanto a la igualdad en los sistemas sanitarios. La doctora García es profesor de la Escuela de Salud Pública en la universidad, miembro de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ex ministro de Salud en Perú y jefe del Instituto Nacional de Salud. También tuvo un profesorado en la Universidad de Washington y en la Universidad de Tulane. Actualmente quiero que siguen esas afiliaciones. Ella también sirvió en varias comisiones, sobre todo el oxígeno, la implementación, diagnóstico, cáncer y sistemas sanitarios, que me parece que es especialmente pertinente en esta conversación. Es reconocida como líder en salud mundial y su experiencia incluye implementación e investigación en sistemas sanitarios, salud reproductiva, diagnóstico, salud digital y encuestas de BPH. Muchísimas gracias por esta invitación y es un verdadero placer estar aquí y poder decirle hola a los amigos como Federico. Federico, felicitaciones realmente por el trabajo que están haciendo, que comenzaste a hacer ya cuando estabas en el BID y aquí en Perú y lo que has seguido haciendo en otras partes del mundo. Yo tengo algunas reflexiones y algunos comentarios sobre lo que has dicho, así que si me permites, comenzaría diciendo que primero, si bien nosotros no medimos, no podemos mejorar. Y eso es crítico. El tener algún instrumento estandarizado que permita comparación entre los países es sumamente valioso. Lo segundo es que el medir la atención a nivel primaria es esencial. Hablamos de la importancia de fortalecer la atención primaria. Así que si vamos a hacer eso, tenemos que tener formas de medir lo que está sucediendo a ese nivel. Los resultados reportados por los pacientes, como los que ustedes han seleccionado, que han presentado y que han podido recoger con este instrumento, como por ejemplo la salud física, mental y general, el funcionamiento social, el bienestar y las experiencias reportadas por los parientes. O sea, que estamos hablando de experiencias y resultados como calidad, coordinación, confianza en el automanejo, centrado en las personas, confianza en el sistema. Todo esto es práctico, pero aunque sean desafiantes y sean difíciles de recoger, la pregunta que nos haríamos entonces es, ¿cuál es el próximo paso? Teniendo ya esta información, ¿cómo podemos utilizarla para lograr mejoras? Y estos instrumentos nos permiten monitorear también el cambio y evaluar si las intervenciones en realidad están logrando alguna diferencia. Entonces ya tenemos la base, tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer ahora para mejorar. Y claro, podemos seguir utilizando el instrumento para ver si esto funciona. Pero una de las limitaciones que yo veo es que lamentablemente con esta vista tan centrada a nivel de la atención primaria, perdón, no estamos evaluando cómo funciona todo el sistema y para las condiciones crónicas, como por ejemplo, la atención primaria es solamente una parte. Los sistemas de referencia, la continuidad de la atención es igualmente importante. Y en una de las cifras que tú mostraste,
Uno de los aspectos que tiene la evaluación más baja es si han experimentado la coordinación. Coordinación que probablemente tendría que ver con el centro mismo, pero también coordinación con posibles referencias u otras cosas que pudieran requerir. Y otro tema que surge en mi mente como algo que tendríamos que considerar y que podría ser importante para entender lo que está sucediendo es qué voces estamos realmente escuchando, porque estamos captando sobre todo las voces de los pacientes que ya están dentro de las instalaciones sanitarias, donde podrían sentirse preocupados o limitados y no quieran decir toda la verdad, que pudiera crear algún sesgo de... Así que, de todas formas, lo que estamos viendo creo que es lo mínimo de lo que realmente está fallando. Porque cuando ya están en el centro de salud y cuando ya están recibiendo la atención, quizá no se sientan totalmente cómodos hablando de todo lo que están sintiendo o viviendo. Y sería interesante entonces escuchar de aquellas personas que no llegan al sistema, no los pacientes, sino la gente que no logra una cita, la gente que tiene que esperar tanto tiempo que tiene que buscar a el farmacéutico o un sanador o algo que quizá no ocurra en los países de altos ingresos, pero sí ocurre en nuestros países de ingresos bajos o medianos o en regiones como la región latinoamericana. Algo que, como otras encuestas que hemos visto y como las que hemos trabajado, como la encuesta de la voz de las personas, nos ha indicado muy claramente. Yo realmente aprecié mucho y me gustó mucho el concepto de las tres T's, el tiempo, la atención libre de trabajo, de problemas y atención. Pero el tiempo quiere decir el tiempo que pasa la gente esperando para conseguir una cita, que en muchos países, incluso los países de mediano y bajos ingresos o países como Canadá inclusive, yo escuché las noticias donde la gente se quejaba de tener que esperar mucho tiempo, que a veces no logran la cita que necesitan. Entonces, esta es una enorme barrera. Y yo pienso que a todos nos gustaría saber qué está sucediendo ahí. Y a veces no hacemos esa pregunta al paciente cuando ya están dentro del sistema. Y por último, bueno, en realidad, por último, la mayoría de los resultados que se han presentado son de países de altos ingresos, sí, es cierto. Y yo creo que ha llegado la hora de escuchar de otras poblaciones a nivel mundial. Y una de las preguntas que hizo alguien fue, ¿qué pasa con la gente en las zonas rurales? Y eso es más común quizá en partes del mundo como el nuestro, como en América Latina o en África. Y en algunas encuestas también, de la encuesta de la voz de las personas, hay un mensaje continuo. Usted hablaba al final de que los sistemas sanitarios probablemente estaban cumpliendo, pero lo que nosotros hemos visto es que los sistemas no están cumpliendo como debieran. Y tanto los resultados sanitarios como las experiencias son malos para nosotros. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que escuchar a la gente, esto es esencial. Y estoy hablando de la gente, no solamente de pacientes. Lo que es aún más importante es que debemos escuchar la retroalimentación de ellos para tratar de diseñar las mejoras. Y yo creo que en este momento debiéramos comenzar a trabajar en el codiseño con las comunidades y luego medir una vez más para asegurarnos de que realmente estamos avanzando. Así que pienso que estás llegando justamente a donde necesitamos llegar, a medir, sí, pero también tenemos que comenzar a utilizar esas cifras, esos números que tú mostraste, para empezar a hablar con los países y quizá comenzar a hacer las cosas, inclusive con las enfermedades crónicas. Cuando ya sabemos lo que sucede a este nivel, si vamos a mejorar las cosas, pensemos que la enfermedad crónica no puede medirse solamente con encuestas transversales. Tenemos que empezar a saber qué pasa longitudinalmente y de repente quizá utilizar instrumentos como eh, cohortes electrónicos de hipertensión crónica o enfermedades crónicas, cosas que quizá podríamos utilizar y luego asegurarnos de que
realmente estamos avanzando. Así que muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias por traernos estas cosas para empezar a empujar a los países para que comiencen a hacer algo diferente. Y gracias al BID por invitarme. Muchísimas gracias, Patti, por tus reflexiones. Y ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, por favor, agréguenles a las preguntas y respuestas para que nuestros analistas puedan responderlas. Y si las ven en el QA abajo, es un placer darle la bienvenida a Javier Guzmán, jefe de la División de Población. Por razones de tiempo voy a dejar de explicar quién es exactamente. Simplemente agradezco a Javier por acompañarnos y por moderar esta sesión. Muchísimas gracias, Seb. Y gracias a Fred, James y Patty por acompañarnos hoy y a todos ustedes por seguir con nosotros. Es una conversación fascinante realmente y lamento que no tengamos tanto tiempo para responder todas las preguntas pertinentes que hemos visto en el QIA. Comencemos con algunas preguntas clave para nuestros panelistas. Fred, la primera, y esta es para ti, es sobre el futuro. Vemos PISA, sabemos lo sustentable que ha sido ese esfuerzo en este momento y sabemos que la Ronda 2 de París se está mundializando. ¿Cuál es el futuro de París? ¿Y cómo ves tú a la región latinoamericana en esa expansión de París? ¿Qué haría falta para que los países pudieran unirse? ¿Y crees tú que sería beneficioso para los esfuerzos que estamos realizando aquí para mejorar el desempeño de la atención primaria? Gracias, Fred. Sí, gracias, Javier. Yo creo que mi mayor frustración en mi carrera es no lograr la participación de los países de América Latina y el Caribe en París. Tenemos a Canadá y Estados Unidos, que son miembros de la OPS, sí, pero no tenemos ninguno de los países de ALM, del ALC. Pero la buena noticia es que tenemos dos países que ya han enviado cartas formalmente expresando su interés en acompañarnos en la siguiente ronda, que son Brasil y Perú. Así que realmente tengo la esperanza de que se logre el apoyo de ustedes para alentar a otros países a entrar. A veces se trata de barreras financieras porque los países tienen que financiar su propia recolección de datos y los costos tienen que compartirlos. Quizá el BID pueda asociarse a ellos en esto, quizá pudiéramos ver alguna solución ahí. Otras barreras son las organizativas y la inclusión de temas que sean importantes para los países. Pero yo digo dos cosas. Dos de los países que fueron los primeros que firmaron esto y dijeron que realmente querían estar en la segunda ronda fueron Portugal e Italia, que fueron los que tuvieron ese puntaje tan malo en París. Lo cual es interesante. Portugal fue el país que tuvo el peor desempeño en PISA en la primera ronda, solo por encima de México. Pero durante 20 años, en cada nueva ronda de PISA, fueron mejorando su puntaje y ya están por encima del promedio de la OCDE. Hubo una época en que nadie podía conversar en Portugal sin hablar de que los puntajes de PISA muestran tal cosa. No queremos ser los únicos, pero sí queremos ser parte de la conversación y conectarnos con lo que realmente importa, la retroalimentación y la acción de política va junto a todo esto. Así que espero que todos podamos ser parte de esta conversación y espero que sean muchos los países latinoamericanos que se puedan unir. Nosotros también esperamos esto y también queremos ser parte de ese cambio. James, hablando de la región, ya han pasado casi 2 años desde que la OPS, el Banco Mundial y el BID colanzaron la Alianza de Atención Primaria en las Américas para acelerar la inversión en atención primaria, la innovación, la implementación en toda la región. ¿Cómo ves tú esta experiencia y estas medidas como la de París como parte de esa alianza? ¿Crees tú que hay algo que pueda funcionar ahí? Muy buena pregunta, Javier, y muchas gracias. Sí, la alianza de atención primaria realmente es operativa ya en 5 países, con otros 7 u 8 que tienen mecanismos más informales de coordinación. La idea es que a través de los ministerios de salud se establezca un proceso formal y coordinación a través del BID, Banco Mundial y la OPS para integrar las inversiones en base a atención primaria. Y esta mañana justamente tuvimos una reunión con la República Dominicana en donde nuestro director, el doctor Jarbas Barboso, participó con el ministro de Salud presidiendo la reunión de la alianza
en la República Dominicana, donde el documento de consenso técnico a través de la entrega de los servicios se presentó para demostrar que es un documento que realmente está realizando un análisis de la madurez de esto en la República Dominicana en múltiples territorios. Y lo interesante, Javier, en esa presentación fue que como parte de la evaluación de madurez de los servicios sanitarios en la República Dominicana, también presentaron datos de las encuestas de pacientes sobre la atención primaria en salud. Así que, como tú decías, ¿no sería interesante que pudiéramos vincular a parte de nuestro trabajo alrededor de la alianza y la entrega de servicios integrados de salud y la encuesta de atención de los pacientes de manera más formal, estandarizada con el trabajo de la alianza para empezar a estandarizarlo y utilizar la alianza para ampliar ese trabajo a otros países, que es un área en la que creo que tenemos una oportunidad para conversar con ustedes, con Federico y por supuesto los colegas del Banco Mundial. Muy bien, gracias, James. Patty, tú dirigiste la encuesta de la voz de los pacientes y sabes lo difícil que es obtener datos. La pregunta que te hago a ti como investigadora, como ex ministra de Salud, ¿cómo logramos que los países se integren o integren las medidas de los informes de los pacientes a esto? Estamos hablando de ir más allá de los pilotos para que se convierta en parte integral de las mejoras de la calidad. Está apagado su micrófono. Ya son 5 años utilizando y siempre uno se olvida prender el micrófono. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que esa es la pregunta del millón o 10.000 millones de dólares. Eh, Tenemos que seguir empujando para que los ministros de salud entiendan lo importante que es no solamente medir, sino actuar en base a las cifras que tenemos. Hay veces en las que es muy difícil. Y una de las dificultades es que uno termina a nivel de gobiernos con tantos compromisos a nivel regional y a nivel mundial que hay demasiados indicadores que estamos tratando de seguir y no sabemos cómo manejarlos todos. Pero yo pienso que hay esperanza porque también hay una nueva forma de actuar a nivel de los ministerios y de la gente que están entrando en estas posiciones que están viendo calidad en una forma diferente. Y pienso que hay un gran cambio en cómo estamos viendo los sistemas sanitarios, no solamente cumplir con los números y entregar el servicio, sino lo que realmente está experimentando la gente. Por esto es que yo creo que esto es algo que realmente necesitamos en los gobiernos para que podamos educar y capacitar a la nueva generación de proveedores de salud. Y yo creo que ahí es algo en donde deberíamos invertir. Y la otra cosa en la que hemos estado pensando es en quizá la importancia de empezar a pensar en calidad en los sistemas de salud, así como pensábamos en algún momento dado, quizá hace 30 o 40 años, en la epidemiología. Cuando estábamos recogiendo datos, nos dimos cuenta que eso no bastaba, que los datos en sí no eran suficientes, que teníamos que ser inteligentes en la forma en que utilizábamos esos datos. Así que quizá tenemos que comenzar a pensar en tener unidades de inteligencia de calidad, digamos así, donde empezamos a pensar en los datos que estamos recogiendo de manera inteligente para ver cómo podíamos integrarlos y utilizarlos para lograr los cambios, no pilotos, sino cambios que puedan ser sustentables. Y trabajar junto, y esta es otra cosa que es nueva y que estamos apenas tratando de cambiar,
logrando la participación de la comunidad, de la gente y de los pacientes en estos sistemas y en estos nuevos diseños. Yo creo que es un proceso, pero yo creo que hay que invertir en el cambio de la mente de los proveedores de salud y de quien quiera que sea que va a estar a nivel de las decisiones, a nivel de gobierno y quizá pensar en nuevas formas de introducir estos nuevos indicadores para cambiar las formas, las cosas que estamos haciendo. Repito, forma inteligente de introducir la calidad en la estructura de los sistemas de salud. Gracias, Patti. Y pienso que se nos ha acabado el tiempo, pero quería concluir con una nota muy positiva. Veo que tenemos una nueva ventana de oportunidad, un nuevo capítulo que podemos todos escribir juntos. Vemos claramente la OCDE como líder en todos estos esfuerzos, pero sin duda nosotros podemos tratar de apalancar ese trabajo y en la región también hemos tenido buenas iniciativas que podríamos aprovechar. Con esto le devuelvo la palabra a Seb para las palabras de clausura y muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier, y gracias a todos por participar y a ti por moderar esta sesión y a todos ustedes por esta discusión tan importante. Es el comienzo. Lamentablemente solamente tenemos una hora, pero lo vemos como un punto de partida. Muchísimas gracias a todos y antes de concluir les pedimos a todos que escaneen el código de barras que está en la pantalla para que nos den una retroalimentación. Por favor, llenen esta encuesta. Con esto hemos llegado al final del webinario. Esperamos que haya sido interesante para ustedes y que les haya dado algunas perspectivas interesantes. Y una vez más, gracias al presentador y a los panelistas por las reflexiones y la información tan interesante. Y esperamos verles de nuevo la próxima vez en nuestra próxima conversación sobre el tema. Gracias. Gracias.